Bienvenidos gobernadores de Rise of Kingdom. El día de hoy vamos a hablar justamente de una cuenta farm. Vamos a hablar de todos los puntos, de cómo hacerlo, de igual manera cómo sacarle la mayor ventaja, de que incluso si ya lo empezaste a hacerlo, pues puedas revisar si lo estás haciendo de la mejor manera para sacarle mejor provecho al respecto. Ahora, hay muchas personas que escribieron en los comentarios que pues una de las razones por las que no han empezado a hacer una cuenta farm ha sido el tiempo que puede tomar crear esa segunda cuenta. Créeme que yo también tuve ese inconveniente. Fue una de las razones por las que yo empecé muy tarde con mi cuenta Farm, pero dentro de este video vamos a contestar tanto esa pregunta como muchos otros puntos, así que dentro de la descripción del video vas a poder encontrar todos los marcadores de tiempo para que tú puedas dirigirte a uno que llame tu atención o repetir alguno pues que necesites más. Antes de empezar el video pues no olvides darle clic en suscribirte, darle clic en like que apoya mucho al canal. Así que si estás listo, empezamos. La razón por la que lo necesitas tanto es porque seas un jugador totalmente gratis, free to play como nosotros, o seas incluso un jugador de paga que le pone algo de dinero, sea mucho o poco, los recursos, las gemas e incluso la tropa van a ser grandes inconvenientes o grandes desafíos que vas a encontrarte dentro del juego. Es verdad, mucho más si eres un free to player o incluso si eres un low spender, alguien que tal vez gaste hasta un máximo de unos 50, tal vez incluso hasta unos $100 al mes dentro del juego. Esos puntos, estos 3 puntos de los recursos, de las gemas y las tropas, pues podría ser una solución dentro de crear una cuenta farm, dentro de este truco. Es verdad que conforme vas creciendo también te permite a ti dentro de tu cuenta crear más comandantes a recolectar recursos, pero también conforme va pasando el tiempo en el juego, las guerras van creciendo, los costos de hospitales también van aumentando, la cantidad de comandantes incluso que vas a necesitar dentro de tu cuenta para seguir siendo competitivo van a incrementar, va a incrementar la necesidad de gemas que necesitas y la necesidad de tener cada vez más tropa. Entonces, vamos a topar cada uno de estos puntos para que tú puedas sacar el mejor provecho si aún no lo has empezado y que si ya lo empezaste, pues revisar si en verdad le estás sacando toda la ventaja a esa cuenta farm que ya empezaste. Si creas una cuenta farm, uno de los beneficios más grandes que obtienes es justamente el que te permite a ti obtener más gemas. Es verdad que las gemas no es algo que tú puedas transferir de una cuenta a otra cuenta, de un castillo a otro castillo, de una ciudad a otra ciudad. Pero si tienes una cuenta farm, te permite a ti que tus necesidades de los recursos de comida, de madera, de piedra y de oro puedan ser completados si estás utilizando pues los comandantes de tu cuenta farm y que tu cuenta principal pues se pueda dedicar tranquilamente a recolectar todas las gemas que se encuentran dentro del mapa. Ahora, puede que no parezca mucho recolectar 10 o 20 o incluso, si estás dentro del mapa del Kingdom versus Kingdom, recolectar 30 gemas. Lo hemos puesto a prueba y la cantidad de gemas que recolectas al día, después de una semana, después de un mes, es bastante grande, que vale totalmente la pena pues empezar a hacerlo. Te va a ayudar bastante para desbloquear aquellos comandantes que necesitas, para seguir poniendo más puntos al VIP, para seguir comprando tal vez libros para el castillo que los sigas aumentando de nivel. Gemas es algo que si bien puede que le pongas dinero o seas un jugador free to player, pues siempre vas a necesitar más. Recolectar recursos creo que es la razón más obvia de una cuenta farm. El hecho de que tú puedas tener no solamente a tus comandantes de tu cuenta principal farmeando esos recursos que necesitas, sino también puedes tener otros 4, otros 5 comandantes de tu segunda cuenta, pues también recolectando esos recursos para poder seguir aumentando el nivel de tu ciudad y más que nada se vuelve muy esencial para pagar las grandes deudas que se van a crear dentro de los hospitales cuando entres al Kingdom versus Kingdom o cuando hay esas grandes guerras. Esa es la forma más fácil, de igual manera, de poder aumentar tu capacidad de batalla. Si has estado ya dentro de unas grandes guerras, sabrás que no duran unos minutos, sino que pueden durar incluso horas, incluso hasta días y que las grandes cuentas que se pueden crear dentro del hospital son enormes. Vas a poder necesitar de entre 80, 100, 200. Básicamente la cantidad de recursos que tú tengas para pagar el hospital va a definir qué tanto tú puedas hacer puntos, puedas estar presentes en el campo de batalla.
Entonces, el hecho de que tengas 4 o 5 comandantes ahí recolectando, al igual que tu cuenta principal, más recursos, pues estás incrementando al doble tu capacidad de recolectarlos y de irlos acumulando. Ahora, más tropa. Este, voy a ser totalmente honesto contigo, fue uno de los secretos que me tomó aún más tiempo entenderlo y aplicarlo. Y ese que básicamente el crear una cuenta farm también te permite a ti tener más tropa. Es verdad, no puedes traspasar tropa de una ciudad a otra, pero en la forma en la que te permite a ti tener más tropa es que en esas guerras, donde cada vez que tú y tu alianza intenten defender una bandera o un establecimiento, pues cuando tú pones tus tropas ahí, ese establecimiento, esa bandera es atacada, tú pierdes una parte de tu tropa, esa tropa muere. Ahora, ¿qué pasaría si no es la tropa de tu cuenta principal, sino de tu segunda cuenta? Eso te está permitiendo básicamente que siga incrementando la cantidad de tropa de tu cuenta principal. Y si eres a un jugador free to player, tal vez un jugador que aún no completa la totalidad de sus marchas, que no le interesa perder tanto las tropas en este momento porque le dificulta bastante incrementarlas de nuevo, pues este podría ser una manera en la que tú puedes ir aumentando tu cantidad de tropa. Una manera tal vez de evitar de que al perder la defensa de alguna bandera no pierdas 50.000, 100.000 o incluso más de tropa, que si estás creando 1.000, 1.700 de tropa diaria, perder 100.000 de tropa, pues te va a tomar varias semanas, si es que no meses, recuperar el nivel en el que ya estabas, los números en los que ya estabas. Ese es pues básicamente el tercer secreto que me costó tiempo a mí tomar y espero que con este video pues tú ya lo conozcas de una vez. Ahora, en cuanto al tiempo, créeme que si eres de las personas que no han empezado su cuenta farm porque no tienen mucho tiempo, créeme que yo te entiendo totalmente. Esa fue una de las razones principales por las que yo empecé tan tarde también a crear una cuenta farm, pero vale totalmente la pena. En momentos, en días donde no hay tantos eventos disponibles o tal vez no tantos eventos que valgan la pena o que demoren tanto, pues es una buena idea empezar a crear una cuenta farm. Una cuenta farm no requiere de mucho tiempo. Si prestas atención, básicamente esta es nuestra cuenta farm que ya la hemos llevado alrededor de unos 6 meses y nos es más que suficiente para nuestra estrategia y a lo que nosotros buscamos. Es verdad que si no tienes mucho tiempo, es posible que los primeros 2 o 3 días tu cuenta principal quede casi olvidada. Tal vez únicamente tengas tiempo para completar alguno de las misiones diarias que te va a dar el juego, pero no mucho para estar presente ahí en los chats, en las participaciones de rallies, de bárbaros. Pero esos 3 días que tú vas a enfocarte en crear la cuenta FAR, en empezar a subirla de nivel, te van a pagar totalmente con intereses todo el tiempo que estás invirtiendo ahí. Tú no necesitas que esa cuenta FAR primero crezca a un nivel 25, si no es lo que buscas. No necesitas obligatoriamente que desbloquees toda la tropa a T4, no necesitas que su tecnología en lo que es para guerras, la parte militar esté incrementada al 100%, no necesitas que todas sus construcciones dentro de la ciudad estén a lo mejor, no necesitas preocuparte que todos los comandantes estén maximizados al mayor nivel posible, no necesitas que esté al 100%. Eso es lo que estoy intentando decirte. Simplemente llevarlo a un nivel donde ya empiece a funcionar, empiece a darte a ti y empiece a pagarte pues esos intereses. La gran mayoría que no cuentan con casi nada de tiempo, básicamente buscan concentrarse en unos 3 4 días, empezar a llevarlo de nivel a nivel hasta tal vez un nivel 16 como primera pausa al menos, si es que no decides dejarlo ahí. Un nivel 16, desbloquear la topa T3, no necesitas enfocarte a hacer una enorme cantidad de caballería e infantería, básicamente como vas a recolectar recursos, vas a necesitar únicamente pues tropa de asedio. Todas las speedos, los tokens de tiempo, enfocar en construir más tropa de asedio para cada vez pues empezar a acumular más recursos de tu cuenta farm. Si lo que buscas, pues tal vez es ya empezar a crear una tropa T4, como ya lo vimos anteriormente, puedes incluso a incrementar tus tropas, pues puedes llevarlo tal vez hasta un nivel 21, 22, crear, desbloquear esa tropa 3-4 que te interese y dejarlo de nuevo ahí. Si te interesa y si tienes el tiempo libre para tal vez llevarlo a un nivel 25, intentar de igual manera, al igual que tu cuenta principal, desbloquear la tropa T5 ya está totalmente a lo que tú estás buscando.
nosotros personalmente hemos notado que sí, la gran mayoría lo deja entre un nivel 16 a otro nivel 21. Te va a tomar 3, 4 días, como ya te lo digo, pero una vez que ya está hecha esa cuenta, te va a tomar tal vez unos 3, 4 minutos diarios que te vas a conectar, ver cómo se encuentran los comandantes, si ya acabaron de recolectar y volverlos a mandar de nuevo. Al final del día, incluso si únicamente te estás conectando 2 o 3 veces al día por únicamente 3, 4 minutos, estamos hablando que podrías estar recolectando pues tal vez unos 10, 15, 20 millones diarios, que al final de la semana, al final del mes, antes de que empiece ese Kingdom versus Kingdom, pues lo puedes pasar a tu cuenta principal y esos recursos te van a ser muy útiles para pagar esas deudas de las guerras. Ahora, como puedes ver, pues incluso nuestra cuenta FAR no es de las más grandes, es una cuenta totalmente pequeña. Y te voy a mostrar incluso en el poco tiempo que le hemos dedicado a esa cuenta, donde honestamente nos conectamos tal vez al día máximo 5 veces, mínimo 2 veces para recolectarlo, mandarlo a recolectar recursos, pues esta pequeña cuenta que tan solo tiene 4 millones de poder cuando ya estamos iniciando lo que sería el Kingdom versus Kingdom 4, el Season of Conquest, pues esta pequeña cuenta nos ha dado hasta el momento cerca de 1 billón de recursos. Imagínate lo que tú podrías hacer si tan solo tuvieras una cuenta FAR, 1 billón de recursos para pagar todas esas deudas del hospital, para seguir participando en las guerras que se dan, seguir ganando más puntos e incluso para pues seguir progresando dentro de la ciudad, al seguir con esa tecnología, con ese establecimiento que estás buscando. Esa es una de las ventajas que pues vas a tener si empiezas de una vez en crear tu cuenta FARM. Como ya te lo digo, depende de lo que tú estás buscando, depende de cómo se adapta al tiempo que tú tienes, depende de tu misión con tu cuenta FARM. Si deseas llevarlo a un nivel 26, tal vez a un nivel 21, si cuentas ya con mucho tiempo disponible, pues a un nivel 25. Ahora, como es una cuenta FARP y ya no necesitas o ya conoces que no necesitas empujarlo al máximo o seguir los mismos pasos que tu cuenta principal, pues únicamente necesitas configurarla para que cumpla la misión que estás buscando. Por ejemplo, una de las mejores civilizaciones, si es que no la más usada para una cuenta FARP, pues va a ser justamente la civilización japonesa, por ese por ciento adicional que te permite de velocidad de recolección de recursos. No necesitas buscarle tal vez un alemán, una vikinga, básicamente tiene una misión que va a ser recolectar recursos lo más rápido que puede. Entonces, primero coloca una civilización que va acorde con ese propósito. Lo segundo, acerca de los comandantes, si logras con el tiempo, si tienes de igual manera más tiempo disponible para utilizarlo dentro de la taberna, pues perfecto. Si no, recuerda que los comandantes en los que te vas a enfocar en esta cuenta farm en particular que estás buscando van a ser comandantes que te van a ayudar a recolectar recursos. Aquellos comandantes que te van a dar un adicional, te van a dar mayor velocidad, incluso pues un porcentaje mayor de recursos cada vez que completen de acabar ese nodo de madera, de comida, de roca o de oro. De igual manera, colocarlos con los talentos correspondientes. Si necesitas de igual manera subirlo de nivel y el juego mismo te va a dar en algunos eventos únicamente por conectarte libros de conocimiento para subirlo de nivel, pues hazlo. Hasta llegar tal vez a un nivel 35 para el talento que necesita aquel comandante es más que suficiente. Acerca de los equipamientos, también pues no necesitas preocuparte mucho por los equipamientos, es una cuenta farm. Si hay ciertos equipamientos que te van a dar pues un porcentaje más de velocidad, si deseas puedes de igual manera hacerlo. Y en cuanto pues a la tropa a la que vas a enfocarte totalmente dentro de esa cuenta, pues hay una tropa especial que tú ya la conoces, que son justamente las de asedio, que son perfectas para recolectar la mayor cantidad de recursos. Entonces todos aquellos speedups de tropa, todos incluso speedups genéricos que tengas, pues al inicio puedes ponerlos o usarlos totalmente a crear únicamente tropa de asedio. Es la tropa que más rápido te va a ayudar a recolectar recursos y que cumpla la misión esa cuenta FAR. Si deseas pues posteriormente utilizarla para tener más tropa, para utilizar esas tropas de la cuenta FARM a defender establecimientos y así que tus tropas de la cuenta principal no tengan que correr el riesgo de morir, pues vas a enfocarte de igual manera después a desbloquear el tipo de tropa T4 que a ti te interese. Ahora, un punto muy importante que no vas a querer perdértelo es justamente la seguridad que necesita tu cuenta farm.
Imagina que básicamente vas a tener una ciudad que no va a tener los mejores comandantes, que no va a tener pues la mejor tropa, la tropa 3, 4, buscando tener la tropa T5, cuya defensa va a ser básicamente de papel. Comandantes, su muro, su torre de vigilancia. Básicamente va a ser un blanco muy fácil para muchos jugadores, especialmente aquellos que les interesa o que buscan atacar ciudades, pues que tu cuenta farm, que tenga una defensa muy baja y que empieza a recolectar, acumular tantos recursos, pues se puede volver un blanco muy jugoso para esos jugadores. Entonces, vas a tener que tomar algunas medidas de seguridad, sobre todo al inicio. Estamos hablando antes del KVK1, antes del evento Kingdom versus Kingdom 2, tal vez incluso antes de que empiece el 3. Y es que cada 3 o 4 días hagas el traspaso de los recursos directamente a tu ciudad, no busques que se acumulen demasiado. Así en el caso, si llegan a ser afectados, si llegan a atacarte tu ciudad, pues que tú no tengas una mayor pérdida. Una vez que de igual manera, pues ya los grandes reinos pongan la regla de no atacar cuentas farm, porque créeme, si tú como jugador free to player o tal vez como alguien que pone un poco de dinero va a utilizar o está utilizando este truco, pues los grandes jugadores, aquellos que son ballenas, pues utilizan también este truco. Entonces no les beneficia ni a ti ni a ellos que empiece a ocurrir este tipo de situaciones. El segundo punto de seguridad que tú puedes ponerle es básicamente enviándola a una alianza que estén acumuladas, estén juntos todas estas cuentas farm. Ahí vas a encontrar pues las cuentas de tu mismo líder de alianza, las cuentas farm del rey, de tu reino. Va a estar rodeada de otras cuentas farm entre toda tu alianza, e incluso a veces tienen una propia alianza farm de tu alianza, pues van a protegerla. Básicamente vas a la protección de que en caso incluso de que alguna de tus cuentas o alguna de las cuentas farm sea afectada, pues que ese jugador sea sancionado, sea atacado, lo seren, básicamente por atacar la cuenta farm. Esas son las medidas de seguridad que vas a tener que implementar. Con el paso de tiempo no va a ser tan necesario, como ya te lo digo, una vez que ya ponen fuertemente ese tipo de reglas y eliminan ese tipo de jugadores, pues se vuelve mucho más tranquilo en el caso de la seguridad. Pero sigue siendo una ventaja tenerle una alianza FAR, ya que están todas las cuentas dentro de esa alianza, todos los miembros, todas esas cuentas FAR destinadas a un mismo propósito, siguen poniendo nodos de recursos que te siguen ayudando bastante, y sobre todo porque pues también recibes un poco de recursos dentro de la alianza cuando pues al final del día, al final de los 2 días, pues la alianza te da una parte de madera, de comida, de roca, de oro, pues intenta seguir todas esas ventajas que te van a ayudar bastante y vas a poder sacar el mejor provecho. Si tiene algún límite este truco, pues básicamente no. El máximo límite, o tal vez el único límite que existe con el truco de una cuenta farm es el tiempo que tú tienes. Aquellos jugadores que tengan más tiempo, pues van a poder incluso no crear una o dos cuentas farm. Hemos visto jugadores que poseen incluso hasta 5, 6, 7 cuentas. Hasta el momento ha sido el récord que hemos podido observar. Un jugador que tiene 7 cuentas farm, de seguro tiene muchísimo tiempo. Cuentas farms en nivel 21, ayuntamiento 23, incluso un par ya en el ayuntamiento 25, que ya crean sus propias alianzas para poner todas sus cuentas juntas, con diferentes dispositivos, diferentes cuentas en el mismo reino. Ese básicamente va a ser la única limitación que tal vez podrías tener con este truco. De ahí, si tienes una, dos o imagina tener las 7 cuentas fan recolectando todo el tiempo recursos y toda tu cuenta principal recolectando gemas, básicamente vas a sacar un provecho al máximo. Pero como un inicio, si al igual que nosotros, pues tal vez no tienes mucho tiempo, también tienes cosas diarias de la vida real que necesitas hacer, pues con una cuenta FAR puede ser más que suficiente para abastecer con todos esos recursos, con todos esos beneficios que tú necesitas. Y antes de terminar, pues, deja en tus comentarios si aún no has puesto o si aún no tienes una cuenta FAR, pues qué razones tienes para tal vez no empezar a utilizar este truco. Y si tú ya empezaste con una cuenta FAR, pues qué nivel de ayuntamiento lo tienes y qué tanto provecho lo has logrado sacar pues a tu cuenta. Recuerda también, no olvides suscribirte, dale click en me gusta que apoya y ayuda mucho al canal. Nos vemos hasta la próxima.